Estamos estudiando la vida de Abraham y de cómo Dios le está enseñando a vivir una vida de fe. Y en esta segunda lección haremos énfasis en dos puntos que Dios quiere enseñarle y que formarán parte del resto de su vida. Y todos nosotros necesitamos descubrir esto en nuestras propias vidas. El altar y la tienda. El altar y la tienda. Y para esta lección nuestro versículo principal se encuentra en Génesis 12 y comenzaremos a leer desde el verso 7. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Podemos ver que por fin obedeció a Dios y por fin se encuentra en Canaán. Y entonces Dios le dijo: yo te daré esta tierra. Y allí edificó un altar al Señor quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abram partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. El principio de el altar y la tienda. Dios le dijo a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Esta es una de las formas en que sabemos que el Dios de Israel sigue vivo hoy. Porque Israel sigue vivo hoy. Y cuando todo parecía estar en contra de él, cuando parecía imposible que pudiera llegar hasta Canaán, otra vez a la tierra prometida, pues continúan viviendo ahí hasta el día de hoy. Y con razón esto enfurece a muchas personas que no creen en el Dios de Israel, porque la prueba de que el Dios de Israel sigue vivo es la existencia de Israel. A tu descendencia daré esta tierra. Notemos lo que ocurre aquí. Abraham responde a esta revelación de parte de Dios edificando un altar. Esto se vuelve el principio de vivir una vida de fe. Tú nunca llegarás a un punto en tu vida en que no necesites el altar. En verdad me preocupa mucho ver que muchas personas parecen no tener el deseo de orar. Yo conozco muchas personas que se hacen llamar cristianos, pero nunca les ves orando o buscando el rostro de Dios. Eso es un error, un gran error. Si vamos a seguir a Dios, necesitamos aprender a adorar, y esto comienza en el altar. Esta fue su respuesta. Dios se le aparece y habla con él, y para mí esto es tan sorprendente que Abraham pueda llegar a conocer a Dios al nivel en que lo conoce, con la simple revelación que él tiene. Y hasta ahora solo han sido 2 o 3 ocasiones en que Dios le ha hablado. La primera: salte de la casa de tu padre, deja tu familia, deja tu tierra. Y solo obedece parcialmente. Dios renovó este llamado. Y ahora Dios se le aparece ya que ha llegado a Canaán y dice: yo voy a darle esta tierra a tus hijos. ¿Cuál fue su respuesta? Construir un altar, adorar. Y yo te animaría a hacer lo mismo. Cada vez que sientas al Espíritu de Dios tratando contigo acerca de algo, construye un altar, ora, busca el rostro de Dios, haz negocios con Dios. Y este es un principio que yo he aprendido siendo muy joven, que si yo iba a ponerme a predicar, y como he dicho, yo empecé a predicar a los 11, ¿y qué sabe un niño de 11 años acerca de predicar? No mucho. Sí, yo había escuchado algunas historias bíblicas y tenía este don de hablar en público, pero yo no sabía mucho, así que descubrí este principio. Si yo iba a ser capaz de traerle a las personas palabra de Dios, entonces tenía que pasar tiempo en oración. Entonces yo estaba a solas con Dios y con mi Biblia y me ponía a orar y luego le pedía a Dios que me diera algo que pudiera compartir con ellos. Y continúa haciéndolo hasta este día. Y este es el principio que Dios está enseñándole.
La vida de fe, el vivir por fe, es la vida de un peregrino. Un peregrino. Te vas a encontrar en un viaje que ni siquiera sabes a dónde te va a llevar, no sabes a dónde te llevará todo esto. Es un viaje. Y yo creo que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de esto porque no llegan a comprender que la vida es un viaje, estamos yendo a un lado, todos nosotros. Entonces, Pedro lo dice de esta manera: somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Oh Dios, aquí en este país me temo que muchos cristianos se han olvidado de esto. Muchos cristianos intentan vivir por lo que llamamos el sueño americano. Déjame decirte algo, amigo, he visto muchos sueños americanos convertirse en pesadillas americanas. Digámoslo así, todo lo que estás comprando en la tienda hoy terminará en una bodega o terminarás vendiéndolo en el verano, ¿sabes? No encontrarás plenitud en esto. Aquel que muera con más juguetes gana. Ese es un concepto mundano y no tiene nada que ver con vivir una vida de fe. Y si vamos a ser verdaderos peregrinos viviendo por fe, Pedro dice que somos extranjeros y peregrinos. Yo no recuerdo haberme sentido más como un extranjero aquí en mi propio país en este año. Con este mundo tan politizado, es una locura, una total y absoluta locura. Pero lo que nos muestra es, la filosofía del mundo es totalmente distinta a la filosofía por la cual yo vivo y en la que creo que tú deberías vivir. Entonces, somos peregrinos. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos en un viaje con Dios para ver lo que Dios quiere lograr en nuestra vida. Y la tienda llevó al lugar en donde Él edificaría un altar. De hecho, esta es una de las cosas que yo veo en la vida de Abraham. Él continúa edificando un altar tras otro. Tan solo en estos 3 versículos que les acabo de leer, Él edifica 2 altares diferentes en estos 3 versículos. A tu descendencia daré esta tierra, y la tienda nos lleva al altar, y el altar nos lleva a la tienda. Una y otra vez este ciclo toma lugar, y esto es lo que yo llamo un ciclo de fe. Un ciclo de fe porque esto lo vemos consistentemente en la vida de Abraham. La tienda lo lleva al altar y el altar lo regresa a la tienda. Como si fuera un peregrino y extranjero en este mundo. Está aprendiendo este principio de vivir por fe. Ahora vamos a definir estos conceptos y de cómo operan en nuestra vida. Primero hablemos del altar. El altar. Este es el primer altar que está registrado, construido por Abraham, pero ciertamente no es el último. No. De hecho, alguien ha dicho muy bien que puedes seguir la vida de Abraham solamente siguiendo las cenizas de los altares que él edificó. Y eso es muy cierto, porque él edificó un altar tras otro, y este es el primero. Pero fue una vida continua, edificando nuevos altares. Ahora, la razón por la que enfatizamos esto es porque hay muchos hombres en la Biblia que no se registra si construyeron su primero. Ni uno. Lot, por ejemplo, vemos la vida de Lot y no hay registro alguno de que él haya edificado un altar. El rey Saúl es otro ejemplo. Cuando el rey Saúl sí construyó un altar, él intentaba tomar el lugar de Samuel como profeta, sacerdote. Y no lo vemos. El rey David, por otra parte, él sí construyó varios altares continuamente. Y los hombres y mujeres de justicia siempre son personas que edifican altares. No tienen miedo de edificar otro altar. Y yo te animaría a hacer lo mismo. Vas a necesitar de este lugar en donde te encuentres con Dios. Es ahí donde tu vida va a cambiar. No necesitamos más gente religiosa en este mundo, ya tenemos bastantes. Necesitamos gente justa. Y la única manera en que podemos estar bien con Dios es aprender a edificar un altar. Ahora vamos a enfatizarlo.
edificar un altar, es decir, estos no vienen prefabricados. No puedes ir a comprar uno a la tienda. No, tienes que construirlo tú mismo, tienes que edificarlo tú mismo, si va a ser un buen altar. Y este es un error que veo que muchos jóvenes cometen. Que los jóvenes se ponen a adorar en el altar de otras personas, adoran en el altar de su pastor o adoran en el altar de sus padres o adoran en lo que sea. Necesitas edificar el tuyo. Edifica tu propio altar y encuéntrate tú con Dios. Esto es lo que hace Abraham. Él edifica su primer altar y luego continúa con este principio. Los buenos altares siempre se edifican. Y por supuesto un ejemplo de esto es la vida de Elías, el profeta. Elías era un constructor de altares y él los edificaba y también ponía la madera y ponía todos los elementos en su lugar adecuado, porque le está ofreciendo algo a Dios. Y este es el principio del altar. Los buenos altares se edifican con una nueva revelación de parte de Dios. Esos son los mejores altares. Cuando Dios te hable, cuando Dios te dé una nueva revelación de algo. No es suficiente con solamente hablar de Dios, sino que en verdad, ¿conoces a Dios? ¿Sabes lo que Él está diciendo para tu vida? Ahora, entiendo que en muchas ocasiones no lo sabemos, por eso le buscamos. Y buscar a Dios, hay un término que el profeta Isaías utiliza, esperar en el Señor. Esperar en el Señor no significa sentarse y hacer nada. No, eso no es lo que significa. Esperar en el Señor simplemente significa buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios. Por ejemplo, en la vida de David, la Biblia nos dice que, y lo dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. Ahora, muchas veces pensamos que David tenía un corazón perfecto y no era así. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno. Y ciertamente David no lo era. Pero lo que David sí tenía era un corazón que siempre perseguía a Dios. Un hermano escribió un libro con este título, Los perseguidores de Dios. Y esta es otra forma de describirlo. Persiguiendo a Dios, y esto es lo que David hacía, y esto es lo que Abraham tiene. Entonces, los mejores altares son edificados con una nueva revelación de Dios. Dios se revela a sí mismo y te habla. Y cuando lo hace, la mejor respuesta es un altar en donde puedas adorarle. Entonces edificas el altar. ¿Y qué es lo que hace el altar? El altar va a lidiar con nuestra vida personal. Es por esto que en Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice que nosotros debemos presentarnos como un sacrificio vivo. Y dice que es nuestro culto o adoración racional. Y ya que Jesús murió por nosotros, lo mínimo que podemos hacer es vivir por Él. Nos ofrecemos a nosotros mismos como un sacrificio vivo. Entonces esto trata con nuestra persona. Nos ofrecemos a nosotros mismos ante Dios. Y en la lección anterior mencionamos cómo no me cuesta nada hacerme cristiano. Nada. Pero hacerme hombre de Dios me ha costado todo. Todo lo he tenido que poner en el altar, una y otra vez. Y tú también lo harás. Nunca existirá un punto en tu vida en el que tú no necesites otro altar. Todos lo necesitamos. Si es que vamos a aprender a vivir por fe y aprender a seguir a Dios. Ahora, aquí nos está hablando de sacrificio. ¿Por qué? Porque lo que sea que estemos ofreciendo a Dios debe ser purificado por el fuego del altar. Todo debe ser puesto sobre el altar y dejar que el fuego consuma todo lo que no sea de Dios. Y si no es de Dios, entonces no lo quieres en tu vida. Esta es una ilustración personal, pero yo hace muchos años recuerdo, siendo joven, y yo estaba saliendo con esta chica, la primera chica por la cual yo sentí genuinamente sentimientos de amor, y quien realmente me interesé. Y recuerdo muy bien cuando ella decidió terminar nuestra relación, y la razón principal por la que hizo esto es que no quería estar casada con un predicador.
Y sí, ella era una cristiana. Ella era una cristiana como muchos. Soy cristiana entre comillas. Recuerdo que un domingo fui a recogerla a su casa para ir a la iglesia y ella me dijo que ya no quería estar conmigo y, oh Dios. Bueno, yo pensé que ya me iba a morir. Am, a esto le llamamos amor de cachorrito y el amor de cachorrito te llevará a vivir como un perro, eso sí te lo puedo decir. Y yo en realidad quería a esta muchacha ¿Y qué hacen los predicadores si es que son predicadores genuinos? Bueno, ellos entran a una guerra espiritual. Entonces yo comencé a orar sobre este tema y comencé a buscar a Dios durante unas 2 semanas sobre esta chica. Y yo estoy orando y en verdad estoy orando y buscando a Dios. Y estaba usando la Biblia. ¿Y alguna vez has usado la Biblia para conseguir lo que tú quieres? Y estoy citando todos estos versículos. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, yo estoy siendo serio al respecto y yo estoy en verdadero plan de pelea y vestido con toda la armadura y yo estoy metido y un buen día Dios me habló y yo sabía que era Dios. Y Dios me habló y me dijo, hijo, y eso sí que llamó mi atención porque ya lo había escuchado antes en mi espíritu y sabía que era Dios. Y ahora soy todo oídos y me dijo, hijo, yo puedo dártela. ¿Pero es esto lo que en realidad quieres? Oh Dios. Como decimos por ahí, me metió un buen susto. Y yo comencé a llorar y a decir, ay Dios, yo ni siquiera sé qué es lo que quiero. Por lo menos al final podía ser honesto, ¿sabes? Pero ese era Dios. Ese era Dios. Verás, debes ponerlo todo en el altar. La tragedia en esta historia es que yo no escuché nada de esta mujer por tantos y tantos años y no sé qué habrá sido de su vida. Pero lo último que supe fue, hace unos 20 años, fue que se había divorciado por tercera vez. Si me hubiera casado con ella, hubiera destruido mi vida. Me hubiera destruido. Y doy gracias a Dios de que todo lo puse en el altar. Y te animo a hacer lo mismo, porque cuando lo pones en el altar, hay fuego en el altar. Y entonces consumirá todo aquello que no es de Dios. Y encontrarás que lo único que permanecerá son las cosas de Dios. Así que nuestra fe tiene que ser probada, nuestros motivos serán probados. Ultimadamente todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos nosotros. Y cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, disculpen, nuestras obras van a ser probadas si son de Dios o no. Me disculpo por mi voz. Esto lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15. Esto no es la instancia en que los pecadores serán juzgados por Dios en el juicio del gran trono blanco. No, no. Sino que en esta instancia, ante el tribunal de Cristo, nosotros seremos recompensados según nuestras obras. No somos salvos por las obras, pero sí recibiremos recompensa por las obras. Pero algo va a ocurrir en ese altar. Todo será puesto a prueba por el fuego. Y dice que las cosas como la madera, el césped, heno, serán quemadas. Y lo único que permanecerá serán metales preciosos como oro y plata, gemas preciosas. El fuego no va a destruir el oro, sino que el fuego va a purificar el oro. Estas serán las cosas que queden. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo y aún nuestros motivos serán probados, serán puestos a prueba. Y entonces de esto está hablando aquí. En el altar el fuego va a poner a prueba las obras de todos. ¿De qué clase son estas obras? Verás, esto es lo que debemos aprender. Y solamente aquellas cosas que no puedan ser destruidas serán recompensadas. Así que si en verdad es de Dios, si en verdad es algo que
que Dios nos ha llevado a hacer y nosotros estamos obedeciendo, seremos recompensados por ello porque el fuego demostrará, era verdadero, era puro, era genuino. Si era nuestro, si era egoísta, si era carnal, si eran los deseos incorrectos, será destruido como el fuego destruye la madera y el césped. No permanecerá. Ahora, este es el punto. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y ponemos una fotografía de un volcán en erupción y no hay nada más caliente que esto. Un volcán que se encuentra en erupción y nuestro Dios es un fuego consumidor. Y cuando nosotros ponemos algo en el altar, Él va a probarlo para ver qué motivos hay, cuál es el fruto, si es algo que va a durar. Ahora, este es el principio. Y el principio es mejor edificar un altar ahora y dejar que el fuego de Dios lo pruebe. Es lo que llamamos rededicar a nuestras vidas o volver a consagrar nuestras vidas. Mencionamos cómo tuve que poner todo en el altar y tuve que hacerlo una y otra y otra y otra vez. Lo ponemos todo en el altar y es mejor hacer esto ahora y dejar que el fuego lo pruebe que esperar a que llegue el día del juicio y dejar que el fuego lo pruebe. Porque si esperas por el día del juicio, no habrá más oportunidad para seguir a Dios, para una vida de fe. Entonces necesitamos hacer de esto un principio en nuestra vida, el principio del altar. Ahora, el altar nos lleva a la tienda. La tienda. Y esta es la primera vez en la historia, en la vida de Abraham, que habla sobre la tienda. Seguramente él había vivido en una tienda por años, pero no se había mencionado. Se menciona por primera vez. ¿Por qué? Porque él va a aprender el principio de que lo que sea que sobreviva al fuego del altar, eso es lo que tú pondrás en la tienda. El altar lidia con nuestra persona, mientras que la tienda lidia con posesiones, las cosas que Dios nos ha dado. Entonces las tomamos y las ponemos en la tienda, como dice este versículo que citamos. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 13, donde dice que somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Vivimos de esta manera porque este mundo no es nuestro hogar. Estamos yendo a otro lugar, nuestra ciudadanía está en el cielo. Ahora, lo que debemos hacer como creyentes es única y exclusivamente traer cosas a la tienda que hayan sido probadas por el fuego del altar. Y si lo haces, Dios dará lo mejor a aquellos que dejen la decisión con Él. La verdad es que nosotros no lo sabemos todo. Hay una multitud de cosas que nosotros no sabemos. Y debemos aprender a poner nuestra fe en Dios y llevarlo todo al altar. Y aquello que el fuego no consuma, tómalo todo, el oro, la plata y las piedras preciosas. Toma estas cosas, toma todas estas cosas y ponlas en tu tienda. Ahora, Dios nos muestra este mismo principio en el capítulo 12 de Génesis, mientras que Abraham viaja hacia el sur y levanta su tienda en un lugar ubicado entre Betel y Jai. Estas palabras son importantes. Esta palabra, Betel, por ejemplo, simplemente significa la casa de Dios. Casa de Dios. Y Abraham coloca su tienda, levanta su tienda entre Betel, casa de Dios, y Jai. El nombre Jai significa un montón de ruinas, un basurero, basura. Oh, no. Como mencionábamos hace rato, hay muchas personas que intentan conseguir todo lo que puedan, comprar todo lo que puedan. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Y las cosas que compran, estas cosas consumen su vida, porque pasan toda su vida con las posesiones. Y esta no es una manera sabia de vivir. ¿Por qué? Porque las cosas que tú compras se están convirtiendo en basura.
se convierten en basura. Y verás cómo en unos años esas cosas estarán en alguna venta de garage o estarán en un bazar o en algo. Esto es algo que no va a perdurar, es algo que no va a durar. Jai quiere decir un montón de basura. Ahora, como cristianos, como creyentes, llevamos estas dos naturalezas con las que todos debemos tratar. Y esto lo encontramos en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Habla sobre la naturaleza de la carne, la naturaleza carnal, las cosas de la carne, y la naturaleza del espíritu, la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. Lo que debemos intentar hacer como creyentes es edificar al espíritu o edificar la casa de Dios, quitando todo lo demás en nuestra vida, todas las cosas, y de esto es de lo que se trata, las cosas. Y aún así muchas personas viven su vida entera para las cosas, que para ellos es lo único importante, son las cosas. Y a la larga esto es una carga, un problema, un montón de basura, un basurero. Oh, qué trágico, qué trágico. Verás, si no llevamos nuestros deseos carnales a la ruina, ellos nos llevarán a la ruina. Espero que comprendas el principio. Abraham, si bien llegó a ser un hombre muy rico, llevó una vida bastante sencilla, un estilo de vida muy humilde. Como peregrino, sabía que este mundo no era su hogar, sabía que estaba de viaje, yendo a otro lugar. Eso es lo que debemos hacer. No importa cuántas bendiciones Dios nos dé, Él nos bendice para que nosotros podamos ser de bendición para otras personas. Yo te voy a bendecir y a través de ti, toda la tierra será bendecida. Ese es un hombre rico. Esta es una persona que en verdad ha aprendido a edificar el espíritu y llevar la carne a un montón de ruinas. Ahora, permítanme cerrar esta lección enfatizando estos dos puntos en nuestra vida. La salvación es tanto definitiva como progresiva. Voy a repetirlo. Es definitiva. Hay algo que Dios hace en nuestras vidas que nos cambia, pero aún no ha terminado. La obra todavía no está completa. Entonces, si bien es definitiva, también es progresiva. Voy a mostrarles lo que estoy diciendo. En la carta a Efesios, capítulo 2, versículo 18, dice que la salvación es un regalo de Dios y dice que no es por obras. Sin embargo, en Filipenses, capítulo 2, versículo 12, dice: ocúpense de su propia salvación con temor y temblor. Ahora aquí señalamos que es imposible ocuparse de algo que aún no se ha recibido. Entonces es definitiva, debe recibirse, pero solo por haberla recibido no significa que Dios ya haya terminado. Entonces debes ocuparte de ella, ocuparte de lo que Dios te ha dado. Y algo más es, respecto de la palabra de Dios, dice que ahora son limpios o somos limpios a través de la palabra. Eso es definitivo. Y también en el libro 2 de Corintios 7:1 dice que debemos purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. ¿Qué es lo que dice? Dice que es definitivo, pero que también es progresivo. El hecho de que la palabra de Dios nos haya limpiado no significa que nunca más necesitarás de un baño espiritual. La buena noticia es que podemos ser limpios. Vivimos en un mundo sucio y necesitaremos continuamente limpiarnos con la palabra de Dios. Entonces, no solo es definitiva, somos limpios, sino que nos purificamos. Otro ejemplo de esto es lidiando con el don de la justicia. En Romanos 5:17 dice que la justicia es un don de Dios. Y luego, en Romanos 6:16 dice que necesitamos obedecer y la obediencia nos llevará a la justicia.
Y nuevamente enfatiza que esta es una obra definitiva y que también es una obra continua, una obra progresiva de Dios en nuestra vida. Lo que esto nos dice es que hacemos una elección y la elección nos hace a nosotros. Que hay una consecuencia para las decisiones que tomamos en la vida. Esto lo veremos en la vida de Abraham. Que si bien él ha tenido un encuentro con Dios y ha sido cambiado y Dios hace algo sobrenatural, hay consecuencias que vienen de las malas decisiones. Entonces tomamos nuestras decisiones y nuestras decisiones nos hacen a nosotros. Gracias.